Vamos entonces a hablar algo muy esencial, puesto que nosotros como enfermeros somos la parte fundamental en el éxito terapéutico. Repasemos un poquitico algo de farmacocinética, que yo creo que esto hace parte de la esencia como nosotros en el día a día. Recordemos que hay unas isoenzimas en el hígado, donde están agrupadas más o menos en el 50% se encuentran allí, el otro 30% restante en otros órganos. Y el sistema monooxigenasa citocromo P450, específicamente en el retículo endoplásmico del hepatocito, que es el que se va a encargar prácticamente de hacer lo que es el proceso de la biotransformación y consecuentemente el metabolismo del medicamento, específicamente del antibiótico. Hay que tener en cuenta, ya lo hemos visto, sobre los mecanismos de acción que tienen los antibióticos en el organismo y sobre a qué van específicamente. Inhibición de la síntesis de la pared celular, inhibición de la síntesis de proteínas, de lo que nos había mencionado ahorita el doctor Juan Carlos, inhibición del metabolismo bacteriano, inhibición de la actividad o la síntesis de los ácidos nucleicos y cuáles son todas estas alteraciones que pueden haber en la permeabilidad de la membrana celular. Y uno dirá, bueno, y entonces todo este carretazo, ¿para qué? Para evitar llegar a los famosos mecanismos de resistencia. ¿Cómo les parece que allí tenemos que ver mucho nosotros, como cuidadores y lógicamente como los administradores directos o indirectamente del medicamento? Se nos pasa el tiempo y prácticamente la vigilancia que le hacemos a este tipo de administración tal vez es muy poco. Lo mencionaba la señora directora de enfermería, Eliana Mabel, que debemos dedicarle por lo menos un 40% del tiempo a la vigilancia estrecha de la administración de los medicamentos. Pero en ese quehacer diario de nosotros, que todos los días, en el día a día, los que hacemos asistencia nos damos cuenta que siempre tenemos más funciones asignadas. No solamente es administrar el medicamento, no solamente es la parte administrativa, sino una cantidad de cosas que nos van alejando como un poquito de esa realidad. Hay que conocer ese mecanismo de resistencia, porque los tiempos entre medicamento y medicamento, esas posologías, podemos decir que son sagradas. Si el medicamento es cada 6 horas, tiene que ser cada 6 horas. Si es cada 12 horas, es cada 12 horas. ¿Por qué? Porque no le podemos dar papaya a esa bacteria, a ese germen, de que cree algún mecanismo de resistencia y entonces ya se nos vuelve impenetrable a ese antibiótico que le estamos administrando. Ellos todos los días, tal vez es la única especie que hace lo que nosotros no. Y yo por eso las admiro mucho, a las bacterias. Son las únicas que se han preocupado en preservar la especie, a diferencia de nosotros. Nosotros parece que cuanto más nos acabemos mejor. Ellas buscan el mecanismo de estar todos los días en más cantidad y más fuertes. Y han tenido la posibilidad incluso de aparearse entre otras especies que no son iguales a ellas. Por eso es que mutan, con la intención de que sus hijitos cada vez se preserven más y más. Ellas mutan por los genes residentes o porque adquieren otros genes, porque son capaces de inactivar esos compuestos, y nos lo mencionó ahorita el doctor Juan Carlos, por la activación a la sobreproducción del blanco antibacteriano o por disminución de la permeabilidad de la célula al agente. Ellas intentan, ellas buscan acorazarse, escudarse cada vez más, y por eso es que cada vez son más fuertes. Y ya lo decía el doctor, apenas es el comienzo. Yo creería que desde que venimos con el estigma de la penicilina, que no sé por qué nos volvimos alérgicos a la penicilina, entonces la pregunta es, ¿con qué vamos a seguir tratando las infecciones? Si cada vez ellas van a ser un poco más resistentes. Hay que conocer, y esto no es si queremos, yo creo que esto es obligado, los efectos que ellos hacen, porque no es como administrar por administrar un medicamento, porque es que así se lo ordenaron y porque es que es cada 12 horas, cada 8 horas o cada 6 horas. Los aminoglucósidos, por ejemplo, yo siempre he dicho lo mismo.
¿Cuál es la diferencia entre un medicamento y un veneno? ¿Alguien podría decirme? Diferencia entre un medicamento y un veneno. Yo les voy a decir, la diferencia es la dosis, porque todos los medicamentos son venenos y estamos utilizando venenos para matar otra especie que nos está atacando a nosotros. Entonces no es administrar por administrar. Los aminoglucósidos, por ejemplo, pueden generar pérdida de la audición y pueden generar necrosis tubular. Ya enseguida vemos otras cositas. Los carbamapenes, por ejemplo, pueden generar convulsiones. La vancomicina, por ejemplo, ototoxicidad y puede ser nefrotóxica además. Y las fluoroquinolonas van a tener algunos efectos sobre el sistema nervioso central. Y parece que en los menores de 18 años pueden ocasionar hasta rupturas tendinosas. Y eso está estrechamente relacionado, no específicamente con el medicamento, sino con la forma como se puede administrar. ¿Qué tan rápido puede ser? Ese qué tan rápido tiene muchas connotaciones. Vamos a mirar que la dosificación tiene que ser siempre ajustada y tiene que ser proporcional a una función renal. Qué bueno sería que a todos los pacientes o a uno mismo cuando le tocara en su debido momento, pues se hiciera desde lo que es el deber ser, desde lo que dice la literatura. Una función renal, una creatinina no se le niega a nadie, antes de empezar un tratamiento. Ahorita les voy a poner unos ejemplitos. Los antimicrobianos de eliminación hepática, por ejemplo, como las lincosaminas y los antituberculosos, deben ajustarse también a la función hepática. Y uno a veces pregunta, ¿cuántos tratamientos no hemos instaurado, hemos empezado sin ni siquiera unos exámenes básicos de laboratorio, sin ni siquiera saber cómo está esa función renal, cómo está esa función hepática? Tener en cuenta que el volumen de distribución de un antimicrobiano es variable entre personas porque hay muchos factores. Siendo la misma especie, todos tenemos cosas que nos diferencian. Disfunción de órganos excretores. Todos tenemos los mismos riñones, pero a todos no funcionan igual. Unos más grandes, otros más bajitos, unos más gorditos, otros más flaquitos, también inciden. Algunas comorbilidades, muy bonitos, muy bien puestecitos, pero ¿cuántas enfermedades tiene? ¿Cuántos años tiene? No es lo mismo marcar las diferencias en las edades extremas. No es lo mismo colocar un antibiótico en un adulto, que además sea flaco o que sea obeso, o en un niño, y específicamente en un neonato, en un pretérmino extremo, por ejemplo, que en muchas ocasiones se necesita y que ni siquiera sus órganos están maduros y que ya tenemos que empezar a administrarle, entre comillas, este tipo de venenos. El volumen extracelular para todos los antibióticos con una alta unión a grasas puede tener muchas variaciones en un mismo individuo y esto como consecuencia del aumento de la permeabilidad que puede acompañar muchas enfermedades graves. Llámese sepsis, llámese quemaduras, llámese cirrosis hepática, que tenga otras enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca y que además tenga otro componente como las enfermedades renales o la insuficiencia renal. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los medicamentos y la gran mayoría de los antibióticos, metabolismo hepático, excreción renal. Ahora bien, todos estos antimicrobianos con menor unión a proteínas, por ejemplo, como aminoglucósidos y quinolonas, tienen generalmente una correlación muy estrecha entre el plasma y los tejidos, mayor, por ejemplo, que los betalactámicos, que se van a caracterizar por una elevada unión a proteínas plasmáticas. Y aquí tenemos un resultado clínico excelente. El paciente se está mejorando de la infección, ya no tiene fiebre. Pregunta, ¿a qué costo? Pues sí, salió de la sepsis. ¿Cómo le quedó el riñón? ¿Cómo le quedó el hígado? ¿Cómo quedaron otros órganos? ¿Cómo quedó su sistema nervioso central? Entonces, muy eficaces, pero ¿a qué costo? Y muchas veces en ese afán de tratar de ser eficaces en la administración del medicamento, estamos generando una serie de eventos adversos. A veces, cargas de antibióticos. A veces 2, 3 antibióticos para el mismo paciente, incluso a la misma hora. Y la demora es que termine
para colocarle el otro, porque es que tengo mucho que hacer. Es que tengo otros 10 pacientes para administrarle medicamentos. En algunos casos son 30 pacientes porque digamos que la niña que tiene botiquín es una sola. Y hay instituciones en donde es una para todos. Un ejemplito, por ejemplo, un ejemplo. Aminoglucósidos tipo amicacina. Medicamentos que siempre tienen que estar ajustados con el peso. Cosa que no pasa tanto con los adultos, pero que sí tiene que ser religioso en la administración con los neonatos y con los pediátricos. Que haya una función previa, porque les decía, este medicamento es de excreción netamente renal. Qué bueno sería poder hacer esa creatinina antes de iniciar y que de acuerdo a ese resultado miramos qué dosis le podemos iniciar. Que son medicamentos que antes de administrarse, por el respeto que se les debe tener, y abro comillas, veneno como tal, debe colocársele un bolito previo de impregnación con una solución salina al 0.9%. Que algunos pediatras en algunos casos son muy juiciosos y siempre dicen, bueno, antes de la dosis pongámosle 10 centímetricos por kilo, pesa 3.000 gramitos, listo, 30 centímetricos, esperemos la función renal, le ponemos el bolito y le arrancamos el antibiótico. Qué bueno sería que en todas las instituciones se hiciera así. Que no es colocar, como sucede en muchas instituciones. Doctor, ¿en cuánto le pongo el medicamento? ¿En cuánto es que lo ponen aquí? Esa es la pregunta del millón. Doctor, ¿se lo diluyo en 100? Sí, en 100 está bien. ¿Se lo pongo en 250? Sí, en 250 está bien. Prácticamente eso es una función que es específica de enfermería. Usted le puede preguntar a cualquiera de los galenos, a cualquiera. Pregunta, doctor, ¿eso en cuánto le pone? Puede que le diga, no, se pone en 100. Doctor, eso no me pone en 100. Doctor, lo pongo en 500. Sí, póngalo en 500. Un poquito de salino, póngale un poquito de salino. Póngalo diluidito. No lo ponga muy rápido. Doctor, ¿en cuánto tiempo? ¿Media horita? No, pues no muy rápido eso, sí, está bien. Para 20 minuticos está bien. La función renal posterior al tratamiento. Sabemos la entrada. Le acabamos de colocar este tipo de medicamentos, pero ya supimos que de entrada el riñón estaba bueno. Gracias a Dios está bueno antes de empezar, qué bien. Pero la pregunta es, ¿quedó bueno al terminar? ¿Por qué no hacerle una función renal a ese paciente después de que terminó un tratamiento con este tipo de medicamentos? Es que probablemente eso lo glosen. Entonces, ahí es donde estamos ya limitados porque estamos dependiendo de una aseguradora que es la que nos dice o no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero no es lo que nos digan que tiene que hacer, es lo que hay que hacer, lo que es el deber ser. Y para eso está enfermería, porque cuando nosotros hacemos guías y le trabajamos a los protocolos institucionales, no hay quien refute porque está fundamentado. Es que aquí se hace así. No es como al doctor fulanito de tal le parece o le gusta, no, es como hay que hacerlo y como en esta institución lo tenemos protocolizado. Medicamentos como la amicacina, por ejemplo, en pacientes pediátricos, en pacientes neonatales específicamente, ya sabemos que ocasiona nefrotoxicidad y nos vamos a escudar entonces con las creatininas, pero sabemos que es ototóxico. Y sabemos si el niño quedó o no quedó sordo después de que salió un tratamiento. Hombre, es que es un hombre que nació de 28 semanas, de 30 semanas. Su sistema ni siquiera estaba maduro, inmaduro plenamente. Recibió un tipo de veneno de estos. Sabemos si el niño quedó sordo o no quedó sordo. No nos dimos cuenta. Este tipo de medicamentos, por ejemplo, hay que respetarlo. Nosotros organizamos el CARDES. ¿Y quién creyera que en infusiones rápidas la amicacina puede producir parálisis flácida? Entonces, un mecanismo de acción, un veneno que estamos manipulando del que tal vez no tenemos la suficiente información. Fuera de eso, todo lo que esto puede ocasionar y nosotros no lo respetamos. A veces medicamentos antibióticos, 1 a 2 de la mañana, una amicacina a 1 de la mañana,
es cada 24 horas. A la 1 de la mañana ya todo el mundo está cansado. El personal de enfermería está cansado, está lleno, tiene sueño. La mamá está dormida. A veces hay instituciones donde no cuentan con bombas de infusión, entonces toca ponerlo hacia goteíto. Ni siquiera tienen estimadas las concentraciones ideales, entonces lo diluyen en lo que consideran. Hoy vino Humel y lo diluyó por la mañana en 50, y después llegó Argelia al otro día y lo diluyó en 100, y así sucesivamente se va yendo. Entonces, son los niños que hacen la parálisis flácida, porque le pasaron el medicamento muy rápido, porque se le fía chorro, por X o Y razón, era la 1 de la mañana, nadie se dio cuenta. Cuando fueron a controlar el medicamento el niño a las 5 de la mañana, pues estaba sin signos vitales, ya estaba morado, alguna cosa, ¿y qué sería? Nadie supo qué fue. Entonces, desde ahí, desde la fundamentación, conocer un poquito esa farmacocinética y saber, hombre, pues, ¿para qué poner a la 1 de la mañana? Hay más riesgo de evento adverso. Vamos corriendo ese medicamentico para que quede en el día, porque en el día todo el mundo está despierto, está activo, está animado, todo el mundo está como más a la expectativa, y así evitar el evento adverso. Vamos entonces a hablar de unos principios. Estos principios no son inventados. Estos principios nos los da el secreto más grande que podemos descubrir en los medicamentos, y es que volvámonos un poquito amigos de las fichas técnicas de los medicamentos. Cuando le trabajemos a guías y protocolos, yo creo que esa es la mejor arma que podemos tener, porque esa es prácticamente la esencia del medicamento. ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿De qué está compuesto? ¿Qué efectos adversos? ¿Qué inestabilidad? ¿Qué estabilidad pueda tener? Mantener el tiempo de sus propiedades orinales dentro de las especificaciones que están establecidas, y eso está relacionado con la identidad del medicamento, qué concentración, la calidad, la potencia, la pureza y la apariencia física. No todos los medicamentos se pueden diluir en lo mismo. ¿Cuántas veces no habremos manejado un antibiótico, piperacilina tazobactam, más conocido como tazocin o como piptazo? Y si usted le busca la ficha técnica de ese medicamento, trae una hoja que es una sábana más o menos de 1 metro por 1 metro. Y yo creo que el 70-80% más o menos de esa literatura que hay ahí es de eventos adversos. Es un veneno, eso es casi que colocar un ácido por la vena. Diablo rojo venoso lo llaman algunos. Ese medicamento tiene una contraindicación muy grande, entre ellas, que uno no le cree, y es que pierde la estabilidad, pierde la pureza, pero gana potencia molecular cuando usted lo diluye en lactato de Ringer, en Harman. Se vuelve veneno, o sea, es más venenoso. Solamente se podría diluir en solución salina. Diluir. Porque dentro de ese principio y avalados por la ficha técnica está la reconstitución, agregar al medicamento los ayudantes necesarios para que se pueda ser administrado por una vía específica. La gran mayoría de los antibióticos, todos, y yo creo que es un pecado que cometemos a diario, deben ser diluidos primero en agua estéril, antes de pasarlo a la solución en la que lo va a administrar, llámese destroza o llámese solución salina, que es el común denominador para la gran mayoría de los antibióticos, exceptando el Harman. El Harman yo creo que ese lactato hay que dejarlo quietecito. Y todo eso no lo da la ficha técnica. Y en cuanto a fichas técnicas, de pronto, si el personal de farmacia lo tiene, hay algunos muy juiciosos que sí los manejan, pero hay otros que no. Sí, no. Hay que apoyarse en la literatura y hay que mirar, porque, como les decía, en el diario vivir uno comete muchos errores y siempre se lo va a pasar en 100 de salino, entonces de esos mismos 100 de salino saca, lo diluye y vuelve y lo mete ahí. Y eso puede perder de alguna manera la estabilidad molecular del medicamento. Agua destilada, agua bidestilada, agua estéril, pero hay que diluirlo primero en agua. Y luego ya lo pasas. Llámese solución salina al 0.9% o llámese destroza al 5%. Les había mencionado la contraindicación grande, por ejemplo, de la piperacilina tazobactam con el Harman. Igual como una nemotecnia que tenemos con otros medicamentos, igual podría pasar, como por ejemplo la nemotecnia del Lepamine. Pues lo traigo como ejemplo. El Lepamine en destroza se destroza. O sea que ya con esa premisa sabemos que jamás en la vida
se puede diluir en una dextrosa que tiene que ser en solución salina. Así mismo sucede con los antibióticos. Volumen de dilución, conservando todos esos principios de estabilidad, conservando esa concentración, porque la otra cosa es, si bien es cierto es muy cáustico, habrá que mirar que no pierda ciertas propiedades, porque si yo lo diluyo mucho, me puede perder propiedades. Y cada propiedad que pierda como antibiótico, como mecanismo de acción, es una propiedad que va a ganar la bacteria como mecanismo de resistencia. Algunas concentraciones sí pueden variar, y eso es lo que hay que estandarizar. ¿Qué concentración va por catéter venoso central, que lo podemos dejar un poquito más concentrado, y qué concentración es máxima permitida para pasar por vía periférica? De tal manera que no se convierta en la cota inicial de la flebitis, que sea tolerable por el paciente, pero que tampoco se nos vuelva muy diluido para no generar mecanismos de resistencia con las bacterias. Volumen total, pues ya veremos, algunos habrá que diluirlos en 50, otros habrá que diluirlos en 100, en 250 o en 500, dependiendo de. Ese dependiendo de, ya lo vamos a ver, como les decía antes, en las fichas técnicas. La concentración final. Las instituciones que manejan los dos grandes grupos, los adultos y los pediátricos, y los neonatos, por ejemplo. En neonatología, esto sí es un cuento aparte. Y ahí en neonatología sí tiene que haber una concentración ideal. Eso no es que si es en 50 o que pásele un poquitico o que dilúyaselo, pero tampoco le ponga mucho. Ese dilúyaselo, pues tampoco le ponga mucho, pues queda como a la deriva. Entonces, hoy la del día lo diluyó en tanto y llegó la de la noche y lo diluyó en tanto. Entonces, después el niño se nos encharcó y después el niño sigue con fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en adultos, pues mirar los miligramos por mililitro y en qué tiempo, porque estos tiempos sí tienen que ser religiosos. Tiempos de posología, la posología de cada cuánto es el medicamento y el tiempo en el que voy a administrar el medicamento. Por eso, la recomendación grande es que sea en bomba de infusión y hace parte ahorita de al final cuando hagamos las consideraciones. Las velocidades de infusión, claro. Antibiótico que se respete, muchachos. Tiene, no es si quiere, tiene que ir en bomba de infusión. Lastimosamente, muchas instituciones todavía no tienen bombas de infusión para todos los pacientes. Todavía se siguen colocando los antibióticos con macrogotero y diluidos ahí para un ratico. Los tiempos estimados, ya dijimos, de acuerdo a la concentración en que le quedó, miligramo minuto, que eso nos lo va a decir la misma ficha técnica del medicamento. Cefalosporinas, por ejemplo, la literatura dice que se pueden pasar entre 15 minutos y 30 minutos, entonces uno le da como el tiempo máximo, que son los 30 minuticos, para evitar como los eventos adversos que pueda experimentar el paciente. Pasemos ese antibiótico en 30, si es en 30 minutos, tratar de que no supere este tiempo para evitar lo que les mencionaba ahorita sobre las resistencias. Si es en 60 minutos, si es en 120 minutos, o si definitivamente hay que pasarlo en 3 horas. Porque hay algunas bacterias que, dependiendo la cantidad o las concentraciones máximas inhibitorias del medicamento que ellas puedan detectar a través de unos receptores que tienen, ellas dicen, nos va a llegar 1 gramo, por ejemplo, hipotéticamente hablando, nos va a llegar 1 gramo, y ese gramito, dejémoslo, eso entra por ahí en 15 minutos, esperemos que entren y apenas ya entren todos, en esos 15 minutos los cogemos, los aglomeramos y los desechamos. Nos lo explicó así rápidamente ahorita el doctor Juan Carlos. Resulta, sucede y acontece que a ellas también hay que jugarles feo. Entonces dice, sí, me van a esperar. Esperan que estén todos juntos y en 15 minutos me acaban. Espera y verán, no entremos todos juntos. Entrémosle despacio. Entrémosle en 3 horitas a ver qué van a hacer. Y ellas en 3 horas sí no pueden hacer nada porque esos receptores ya no alcanzan a sentarlos todos. O sea que la gran mayoría de los antibióticos van a tener un mejor mecanismo de acción dependiendo de ese tiempo en el que nosotros. Y mire que esto no lo dice nadie, esto es ¿quién lo hace? Enfermería. Entonces, muy bueno el médico, excelente la prescripción, muy buen antibiótico, pero si vos no lo sabes administrar, el éxito no va a ser el que esperamos. Algunos necesitarán, y esto sí se ve sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, que la infusión tenga que ser continua. En algunos casos tendrá que ser continua, ya miramos si ese tipo de infusión se va entonces por una vía central para evitar algunas reacciones adversas en los pacientes. Hay que tener ciertas consideraciones.
No necesitamos un catéter de grueso calibre. Pongámosle un 18, pongámosle un 16 para que le metamos antibiótico venteado. No se necesita. Con un catétercito pequeño tiene. Igual que pasa con los citostáticos. Usted administra citostáticos tranquilamente con un catéter 24. Si el paciente está chocado, pues cójale un acceso periférico grueso y sáquelo del shock, métale volumen, que es lo que necesita. Aquí no necesita meterle tanto volumen. Con un catéter pequeño tiene y que sea exclusivo para eso. Porque viene otro problema. Y ese otro problema son las flebitis. Y un paciente escéptico, súmele la flebitis, súmele el tiempo de estancia hospitalaria, cuando ya después lo llaman a uno. ¿Me va a ayudar a coger venita? Señor bendito, cuando ya fue todo el mundo y le pegó los 30 chuzones, el paciente con equimosis por todos lados, ya no hay qué hacer con él, y ahí sí lo llaman a uno, venga para que le coja venita, señor bendito. Ya ¿qué tocó hacer? No, doctor, venga, ahora que lo podemos montar, ¿qué más vamos a hacer? Equipos exclusivos para la administración de los antibióticos. ¿Quién creyera que a los antibióticos también les da hongos? Ellos también se infectan. Y eso tiene que ver mucho con los equipos. A los equipos les da hongos. Y eso puede pasar por la interacción que puede haber entre fármacos y fármacos. Entonces, a veces, por X o Y razón, por un mismo equipo, por ahí se fue la dipirona, por ahí se fue el antibiótico, por ahí se fue, digamos, el piptazo, por ahí se fueron los analgésicos, por ahí se fueron los antieméticos, bla, 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 bla. Sí. Estos equipos tienen que ser exclusivos para antibióticos. La literatura es bonita y dice que para cada antibiótico deberíamos utilizar un equipo. Es decir, que si ese paciente tiene 3 antibióticos, puede tener 3 equipos, ¿cierto? Lo que pasa es que ya vienen ahí los problemas, que entonces que nos glosan, que por qué 3 equipos de bomba de infusión, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos siquiera un equipito para el antibiótico, para los antibióticos, pero mantener ese equipo en muy buenas condiciones. Lave el equipo, no lo deje ahí, que es que el antibiótico está hasta dentro de 12 horas, hasta dentro de 24 horas y quedó con la impregnación de la última dosis. Eso colgado ahí 24, y a veces hubo retorno venoso y quedó con sangre ahí, se queda 24 horas eso allá, como dice uno vulgarmente, chilingueando eso ahí, ese atril, hasta dentro de 24 horas, y no falta la que llegue al otro día bien animada y ni siquiera lo lava, lo purga, y no que así vuelve, conecta ya y así lo conecta al paciente. Utilización de bombas de infusión, bombas de jeringas si lo necesitamos, una vía exclusiva para su administración, en lo posible, pues no necesitamos sobresaturar al paciente de tantas venas canalizadas, pero sí por lo menos 2 venitas con un catéter pequeño y uno exclusivito para los antibióticos, solito para eso. Mientras se le haga buen uso y mientras estos tiempos sean respetados, el paciente no va a experimentar flebitis ni va a experimentar daño. Diferencias entre un antibiótico y otro, es una consideración grande. Y a veces el paciente tiene 3 antibióticos prescritos a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, y eso, le colgaron uno y venga que va el otro, y venga que va el otro, y voy para donde el paciente de la cama ve que también va para lo mismo, y juega. Se debe respetar por lo menos, desde la farmacodinamia, 2 horas entre antibiótico y antibiótico. Y a veces el paciente prácticamente termina el turno corrido pegado todo el tiempo, nunca se pudo desconectar, pero es el deber ser. Es el deber ser. Un antibiótico a las 8 de la mañana, otro antibiótico a las 10 de la mañana, por lo menos 2 horitas para que ese metabolismo, esa biotransformación y ese proceso de excreción se pueda dar en el paciente. Porque ahí es donde se vienen entonces las sobrecargas y las reacciones adversas. Se brotó. ¿Y ese brote será propiamente una alergia? No es una alergia. Eso fue una interacción medicamentosa. Y yo podría decirle y hacer que cada uno de ustedes se brote con 2 antibióticos sin necesidad de que sea alérgico. Simplemente con pasar un antibiótico seguido de otro. Simplemente y poco diluidos. Aplica también para aquel momento en el que al paciente le llega el antibiograma, juepucha, resultó sensible a X o Y. No, cambiémosle ese antibiótico ya. Entonces a las 10 de la mañana le pusimos la dosis y a las 11 están evaluando el paciente. Cambiémosle ese antibiótico ya, no. Arranquémosle con meropenem de una vez, entonces tenga a las 11 de la mañana, no, hay que empezar el antibiótico ya. Tranquilo mi hijo, no se preocupe, ya tiene la dosis del primero. Si bien el agente es resistente al primero que le colocamos, pues esperemos un rato. Un rato es por lo menos entre 4 y 6 horas a que ese primer medicamento haga
el proceso de metabolismo, de excreción y todo su proceso para iniciar el nuevo antibiótico. Ahora más tardecito lo empezamos, porque finalmente ¿quién es el callar de la ruma? El paciente, con su daño hepático, con su daño renal. Tener en cuenta las interacciones, este con aquel, hombre con hombre, mujer con mujer y sentido contrario. Eso siempre ha aplicado y aquí en enfermería sí que aplica bastante. Considerar las estabilidades. ¿Cuánto tiempo puedo dejar el antibiótico puesto? ¿En qué lo tengo que diluir? Considerar incluso a veces hasta la alimentación del paciente. ¿Quién creyera? Y hay muchas formas. Usted puede hacer que un niño se brote. Dele amoxicilina con jugo de naranja pomelo y ese niño se le brota y no es alérgico. Es una interacción incluso fármaco-alimento. Y así sucede con antibióticos. Hay muchos. A veces los antibióticos dan diarrea y uno puede esperarse que se le dé diarrea. Entonces, doctor, venga, le podemos reforzar en la alimentación a este paciente. ¿Tendrá alguna contraindicación para darle, por ejemplo, yogur, para darle kumis, por ejemplo? Porque es que está recibiendo una ampicilina surbaltán que eso lo va a vaciar, como dice uno. Puede ser, en los niños es muy frecuente. Tener personal preparado, nos lo había dicho ahorita la señora Liana Mabe, la directora, que no solamente es tener personal entrenado, es tener el conocimiento, es estar en el día a día. Venga, revisemos esto. Venga, revisemos protocolos, venga, estandaricemos, venga, hagamos una socialización, que no solamente nos educamos nosotros, sino que también educamos al paciente y que también educamos a la familia, que también le tenemos que decir, venga, evaluar el paciente, nos lo mencionaban desde el principio, cómo le ha ido con el tratamiento, usted a qué es alérgico, cómo le ha ido con este antibiótico, qué ha sentido, no es solamente es, le voy a poner 1.5 miligramos de ampicilina surbaltán, si cualquier cosita me dice. Chao. Es preguntarle, don Pedro, aparte de eso, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido con ese antibiótico? ¿Cómo le fue con la dosis de ayer? ¿Qué ha sentido? Y ya le va a contar. Enfermería, y siempre lo he dicho, como gran protagonista en el éxito terapéutico. Sin nosotros, yo creo que la terapéutica no tendría nada que ver, porque se les quiere mucho. El médico es demasiado bueno y tiene unos conocimientos excelentes y lo prescribe como es. Pero sin nosotros yo creo que ese éxito no sería fundamental para la recuperación del paciente.